Lo que habíamos prometido es el abordaje entonces de la coyuntura política y para eso invitamos al politólogo Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Igual de recibir al querido Walter Brown, un poco lesionado, no por actitud deportiva, sino por resultados deportivos, pero eso, Walter, lo dejamos para más adelante. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Es momento de hablar de política, Diego. El deporte quedará para otra instancia. Es momento de hablar de cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Estamos en un momento, yo creo, muy importante para la Argentina, ¿no? Ya ingresamos en la campaña legislativa, en la campaña de las elecciones generales del 14 de noviembre, y el país ha cambiado, no ha cambiado. Bueno, es una buena pregunta para hacerle a Gustavo, ¿no? Mira, Y eso te Walter, íbamos a preguntar, Gustavo. Contanos. mira, obviamente que el país ha cambiado, pero aún antes del 12 de septiembre. El 11 de septiembre es el catalizador, es como el resultado del laboratorio que te decía que se había dado cambio porque vos lo sentías en tu cuerpo. Entonces, todo el cuerpo social de la República Argentina, luego la pandemia, lo que vino a corroborar el 12 de septiembre es que y te daba mal, te daba mal los glóbulos rojos, los blancos. No quiero hacer ninguna alusión con el resultado deportivo con estos colores. Digo simplemente que la cosa venía complicada y que se termina de confirmar. Y de alguna manera se confirma que el hecho político de la Argentina, y yo te diría en las democracias modernas, que las elecciones las pierden los oficialismos más que las ganan las oposiciones, ¿no? Y creo que algo de eso hemos visto el 12 de septiembre pasado, por supuesto con la peculiaridad de una diferencia que llama la atención en tanto y en cuanto siempre el peronismo unido se lo supone en el orden nacional con un piso de 35-37%, y acá estuvo bastante por debajo de eso. Pero hay otras características que también ayudan a ver que evidentemente hay cambios en este organismo social porque la participación ha sido más baja. Si bien es una legislativa donde siempre crecen las terceras fuerzas, la izquierda como tercera fuerza nacional y las manifestaciones de Milei en la ciudad son como llamadores también de cierto enojo, de ciertos mensajes. Creo que hay que prestarle todo mucha atención, sobre todo en el contexto de una economía que está más que débil y yo diría con muy pocas alfileres enganchadas, ¿no? Y Gustavo, esta lavada de cara y cambio de nombres que hizo el gobierno nacional, ¿apunta a noviembre o apunta al 2023? ¿Qué es lo que se percibe? No, noviembre. Yo creo que acá es plazo fijo corto. Pensar 2023 para cualquiera, ¿eh? Digo, si hay alguno de la oposición que ya está muy entusiasmado con el 2023, hay que decirle, no te almuerces la cena. Y si acá me parece que cualquier resultado para el gobierno, siendo, vamos a decir así, muy improbable que pueda revertir el resultado nacional y un poco más probable que pueda revertir algunos resultados locales, pero también uno sospecha que en noviembre, diciembre puede haber algún otro reacomodamiento del gabinete, que esto no va a ser el último, así que me parece que suponer que estos cambios te dan oxígeno hasta 2023 me parece voluntarista a esta altura de las circunstancias. Walter. Sí, Gustavo, ¿cómo ves este fenómeno de la centroderecha después del resultado electoral de las elecciones primarias? ¿Y cómo ves a la juventud, a aquellos que se muestran quizás un poco desencantados con la política respecto de este fenómeno? ¿Qué tipo de vinculación se puede dar en el tiempo de lo que está pasando? Ya, yo creo que es enojo, ¿no? Y es como la de Milei en la ciudad, que además siempre hasta por su actitud personal es bastante compatible con esa idea del enojo, y también, como decíamos antes, por una izquierda que ha crecido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, provincias como Jujuy, etcétera. Entonces, ¿qué proyección va a tener en el tiempo? Bueno, eso es más difícil de poder establecerlo, pero sí tengo la impresión que manifiestan una incomodidad que se viene dando como resultado del castigo económico, de lo que han sido las restricciones a la circulación,
y por supuesto que también la impugnación a la dirigencia política crece cuando, bueno, se observan distancias que exceden las que la gente tolera normalmente. Habitualmente, todos sabemos que entre quienes dirigen y son dirigidos hay, digamos, permitidos a favor de los primeros, pero cuando esto se hace muy evidentes, bueno, catalizan mal, y esto es lo que pasó, por ejemplo, con la famosa foto de Olivos y todo ello. A lo mejor hubo episodios más graves que la foto de Olivos, como fue, no sé, el velatorio de Maradona, en términos de desorganización, de no cumplimiento de las restricciones, pero pegó muy fuerte lo de Olivos porque de alguna manera era el hecho de decir, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, y bueno, y ahí vino de alguna manera todo ese tema que terminó inclusive influyendo dentro de los votos propios del gobierno. Gustavo, ¿por qué se presenta la oposición en el caso de Juntos por el Cambio como alternativa viable a tan poco tiempo después que justamente el electorado lo haya castigado, ¿no? Entonces, digamos, es un gobierno que se va realmente con mucho desprestigio y con resultados económicos alarmantes, y sin embargo apenas 2 años después se convierte en esperanza, porque eso también es el voto, ¿no? El voto, la gente vota a quien cree que puede hacer las cosas. ¿Por qué el electorado mayoritariamente vuelve a creer en Juntos por el Cambio? Yo suscribo casi todo lo que dijiste, menos la última parte, digamos. Es lo que había para castigar al gobierno. Vuelvo al concepto que yo había expresado. La gente vota más para castigar que para premiar. Bueno, la otra gran coalición que hay en la Argentina es Juntos por el Cambio. De ahí a suponer que se ha convertido en esperanza en tan poco tiempo, yo ahí tengo mi punto de vista diferente. Me parece que es la herramienta, bueno, más competitiva, se mantuvo unida después de la derrota electoral del 2019, pero yo creo que si dentro de esta coalición algunos interpretan que hay una revalorización de la presidencia de Macri y sobre todo de su política económica, creo que se están equivocando. Me parece que yo hacía la referencia a no almorzarse la cena porque todavía tienen que aprobar varias materias más para señalar que están en condiciones de gobernar Argentina a partir de 2023 y haber entendido no solo, digamos, lo que ha pasado en el último año y medio, sino fundamentalmente lo que pasó en el último año y medio de su gestión a partir de la corrida cambiaria del 2018. Por eso, a veces hay que quedarse más con el mensaje que con el mensajero. Y esto vale tanto para Juntos por el Cambio ahora o para Javier Milei, o lo que fue inclusive el 2019 para el Frente de Todos. Acá si las coaliciones o los partidos creen que ganan ellos, tienden a pensar que son lo más lindo, los más facheros, las más pintonas, y de repente no es así. Entonces, me parece que hay que calibrar bien cuando la gente te está eligiendo como un instrumento para manifestar su insatisfacción, que no necesariamente quiere decir que vos los hayas vuelto a enamorar. Muy claro, Walter. Gustavo, se ha visto que en el cambio del gabinete nacional se ha dado una presencia a los gobernadores que no tenía, por lo menos a partir de la presencia de Juan Mansur, una mayor quizás participación de los gobernadores en el gabinete nacional y también en el gabinete bonaerense con la presencia de Uzarralde a los intendentes. Se están escuchando voces en las últimas horas de intendentes y quizá hasta de algún gobernador manifestando su descontento con cómo se estaban manejando las cosas dentro del peronismo y dentro del gobierno en general. ¿Crees que esta circunstancia puede llevar a una modificación de la estructura partidaria hacia adelante o el kirchnerismo va a seguir siendo el núcleo de poder fuerte de la alianza gobernante y la relación del peronismo será la que está manteniendo hasta el momento, ¿no? Un poco sometido a las decisiones del kirchnerismo? Y eso se está rediscutiendo y me parece que ya va a ser independiente del resultado electoral. De alguna manera lo que hemos visto en los últimos años, casi te diría en la última década, es que el kirchnerismo acude al peronismo como el matafuego al que tiene el vidrio adelante y hay que romper en caso de urgencia. Pasó en el 2009, pasó en el 2013 y ahora hay que ver si eso es posible. Pero lo que indiscutiblemente tenemos que pensar es si la coalición del Frente de Todos está en un proceso de reorganización o de descomposición. Si es un proceso de reorganización, bueno, lo desorganizado se puede volver a organizar y en el caso de que se vuelva a organizar requiere un nuevo punto de equilibrio donde
los territorios tengan más peso específico. Si es un proceso de descomposición, estaríamos, bueno, frente al hecho ya de una fragmentación de ese espacio que no hay que aseverar que va a suceder, pero tampoco se puede descartar en virtud de lo que hemos visto en las 2 semanas posteriores a las elecciones, donde las facturas que se pasaron no solo remiten a circunstancias personales, sino también a cuestiones conceptuales que hoy por hoy parecen difíciles de zanjar. Y a propósito de eso, Gustavo, de la resolución de ese enigma, ¿no? Estamos asistiendo a un reacomodamiento o estamos asistiendo a un principio de un final. ¿Qué lección le daría al gobierno margen para todavía creer que se puede reconstruir? ¿Y cuál no? ¿Cuál es el piso en el cual el gobierno electoral, a cuánto tendría que subir el gobierno en general y en lo distrital para decir, acá estamos, todavía hay pelea? Bueno, empecemos por lo primero, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que tendría que mejorar la performance de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que va a subir porque ya en la elección del 14 de noviembre no se cuentan los votos en blanco, así que ahí hay un efecto que juega a favor de toda la fuerza, digamos. Pero al margen de ese arrastre estadístico, como dirían los economistas, tendría que subir 2 o 3 puntos por arriba de eso. Es decir, tendría que estar en 36, 37 puntos. Aunque no alcanzara del todo a Juntos por el Cambio. Ahora, si se dice un registro de empate o un punto más, punto menos, bueno, estaría en mejores condiciones. A nivel nacional veo muy improbable revertir 10 puntos de ventaja. Pero si en la provincia de Buenos Aires, si en algún que otro distrito, vamos a mencionar La Pampa, por ejemplo, o quizás Chubut, más difícil, pudiese también mejorar la performance y salvar a algún senador, tipo rescatando al soldado Ryan, digamos, ¿no? Bueno, podría encarar con cierto oxígeno. Lo que pasa es que esto también no elimina las discusiones dentro del oficialismo, porque la pregunta es, bueno, ¿y gracias a quién se mejoró esa performance? El kirchnerismo va a decir, gracias a Cristina, que movió el árbol y logró modificaciones, tanto en provincia de Buenos Aires como en Nación. Mansur o Insaurralde o los intendentes y los gobernadores dirán, gracias a nosotros. Y la otra pregunta es, ¿y Alberto podrá también presentarse? Y entonces tenemos acá el tema de cómo transitar los próximos 2 años estableciendo ese nuevo punto de equilibrio dentro de la coalición oficialista. Entonces, ahí es donde me parece que se va a jugar el tema, porque hay que resolver el acuerdo con el fondo, y eso es perentorio, porque la Argentina, en el mejor de los casos, no tiene dólares para afrontar los vencimientos a partir de enero de la deuda en general. Y en el peor de los casos va a tener urgencias previas por el tema de la brecha y todo eso. Entonces, ahí necesitas, yendo a la clásica literatura y liturgia del peronismo, unidad de concepción para la unidad de acción. Y hoy la unidad de concepción no se ve. Está claro. Gustavo, decías rescatando al soldado Ryan. Veremos entonces cómo sigue la película. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buen día. Por favor, gracias a vos, Walter, no te vayas de ahí, porque ahora, después de una breve pausa, hablamos del tema económico, que por supuesto no es menor.